Está bien, bien, gracias. Aquí recibiendo al prójimo y a los próximos con un buen trago de agua. ¿No anda por ahí Carla? Mar Michelle. Muy bien, entonces dijimos que hoy íbamos a platicar, a continuar la música en México. Empezamos con la música en la conquista. Dijimos que cuando llegan los españoles se encuentran con una cultura totalmente diferente a la que ellos traían en todos sentidos. En la música, en el idioma, en la religión, en las costumbres, y chocan violentamente estas dos formas culturales y se fusionan en una, que da como resultante el llamado mestizaje, que es el que predomina en nuestro país hasta nuestros días, salvo las oleadas de gentes que llegan de otros lados, pero aún así el mestizaje es la predominancia en nuestro país. Y dijimos que en el ámbito de la música se mezclan ritmos, instrumentos, formas de ejecutar la instrumentación, y muchas de ellas ya forman parte muy específicamente de nuestro país: la música de banda, la norteña, los sones, el fandango, los guapangos de la Sierra Huasteca, el famosísimo mariachi, y es un sello ineludible de nuestra música. La conquista se da en 1521, cae Tenochtitlan, los españoles toman las riendas, llegan frailes, mezclan la música con la religiosidad, y dijimos que surge de ahí los villancicos, las pastorelas, el teatro evangélico o evangelizante, que tiene como finalidad aplicar el lema que traían los españoles: oro, gloria y evangelio. Sobre todo oro, no. ¿O no, Michelle? Ahí anda Michelle. Bueno, entonces platicamos de la influencia de los ritmos, el flamenco que viene de Flandes, actualmente llamados Holanda y Bélgica, que eran parte de España. El rey Carlos V no hablaba español, a los 17 años se corona rey, y cuando se da cuenta y aprende el idioma español queda fascinado. Se le aplica a él la frase célebre que dice: para hablar con los hombres no hay como el italiano, para hablar con las mujeres el francés, pero para hablar con Dios el español. Son 300 años de virreinato o de época colonial en nuestro país, que tiene el dominio español. Dijimos también que trae la influencia árabe porque los árabes conquistaron España y duraron ahí 800 años. Por consiguiente, tenemos mucha influencia de los árabes. Se dice que hay un promedio de 4000 términos del árabe incrustados en el español. Y pusimos algunos ejemplos, ¿no? Guadalupe, Guadalajara, ajedrez, almohada, Lelí, etc. Y los ritmos autóctonos de nuestro país que se realizaban con instrumentos muy peculiares de aquí: el huehuetl, el teponaztle, la chirimía, los silbatos de barro, el palo de lluvia. Y esta mezcla de instrumentos europeos y autóctonos le dan un sonido muy, un sello muy peculiar a nuestro mundo musical. Después viene la etapa de la independencia, el México independiente, cuando empiezan aquí a nacer españoles, hijos de españoles europeos, llamados criollos. Se les consideraba de segunda porque, según la
teoría habían nacido en suelo americano y el suelo americano era de segunda. Los criollos querían aspirar a puestos públicos y no eran admitidos, salvo que pagasen una considerabilísima cantidad de dinero, cosa que no tenían, y fueron forjando una patria mexicana con raíces españolas, ya que ellos eran españoles nacidos aquí. Miguel Hidalgo y toda esa gente que trabajó en los inicios de la independencia. Y les dije que trajeran, leyeran algo de la música de la independencia o del México independiente. La pregunta es, ¿lo hicieron? Sí, profe. Eso. Muy bien, soy todo oídos. Estoy buscando las listas para ponerles como 40,000 puntos. Pues de las diversas influencias culturales, pues yo investigué que si bien los géneros populares españoles dieron nombre y una fuerte influencia en la música, cambiaron con el con el sentimiento indígena o negro o de alta cultura. Más adelante daría a los sonidos del Nuevo Mundo rasgos muy particulares, cadencias nuevas, bailes distintos. Por ejemplo, de España llegaron las marchas y los jarabes, pero son totalmente distintos de aquellos que fueron compuestos por autores mexicanos. Así es, las marchas generalmente son de carácter bélico, es decir, se utilizan en cuestiones de guerra, en las bandas de guerra. Aquí no había eso y como lo ven, ahorita, pues literalmente las escuelas tienen su banda y viene de allá los jarabes también. ¿Cómo se llama el famosísimo jarabe de nuestro país? El jarabe que, el que bailan en las escuelas, este, ¿nunca bailaron el jarabe tapatío? No, No, Seguramente sí. profe. oh, Pero sí lo han escuchado el jarabe tapatío. sí. Sí. Estamos pasando lista. Ya le puse puntito. A ver, échenle una googleada al México, a la música del México independiente mientras pasamos lista. Yo tengo otra cosa, profe. Adelante. Tengo que el compositor más representativo de los inicios del periodo del México independiente fue Mariano Elizaga, que nació en la ciudad de Morelia, Michoacán, en 1786. Pequeño y con precoces dotes musicales, fue protegido del virrey Revillagigedo y a los 13 años ya era un admirado organista de la Catedral de Morelia. Sí, y ya empezaron Y aquí a en nuestro país nacer excelentes músicos y sigue imperando mucho el toque religioso. Muchos compositores mexicanos se dieron a la tarea de componer lo que habíamos platicado en la clase anterior, motetes, que son temas estrictamente religiosos, misas, misas cantadas, te deums, que eran cantos como una evolución del canto gregoriano, y las famosas misas de cuerpo presente, que eran eh, gente con dinero mandaba a hacer su misa, componer su misa para que cuando moría, pues la ejecutaran mientras estaba el féretro en la iglesia. Y ese tipo de música se llama requiem, significa en latín descanso. Y se compusieron muchos requiems aquí en nuestro país muy bellos, aun cuando la temática pues, era la muerte, ¿no? Pero era como un descanso, como un cumplir mi misión en la vida, porque no sé si sepan ustedes que nadie nace por casualidad. Según la metafísica, todos tenemos una misión que cumplir en el planeta Tierra. Por eso mucha gente dice, ¿por qué los malos duran mucho y la gente buena se va más pronto? No siempre, en gran parte de estas situaciones. Dicen los metafísicos que
como ya cumplió su cometido en la tierra, la gente buena se va. Y los malos pues tienen que estar, lo que llaman en la India, quemando los karmas, ¿no? La rueda del samsara. A través de karmas vamos evolucionando. Dicen los hindúes que con esto llegamos al nirvana. El católico dice que va al cielo. Y el ateo dice que no hay nada. Que cuando morimos el cuerpo se descompone en nitrógeno, que es el que le da el abono a la tierra para que siga fertilizándose. Y dice que hasta ahí queda. Porque la materia no sé qué, no se crea y qué más. No se crea ni se destruye, solo se transforma. Dele, según Antoine de Lavoisier. Ujú. ¿Qué más? Profe, yo tengo información. Eso, te escuchamos. Dice así. Dice, los géneros populares españoles dieron nombre y una fuerte influencia a la música. Combinaría con el sentimiento indígena o negro o de otras culturas. Más adelante se daría los sonidos del Nuevo Mundo. Rasgos muy particulares, cadencias nuevas, bailables distintos. En España llegaron las marchas y los jarabes, pero son totalmente distintos a aquellos compuestos por autores mexicanos. Así es. Es Dice, importante mencionar que en la edad que se tenía una mayor cadencia de ser impío, se hacían las guerras y se luchaba por un lugar en el mundo como nación, se incrementaba el repertorio y manifestaciones musicales de diversas maneras y estilos. ahí está lo que dijiste, las guerras. Muy bien. Se componían marchas. ¿Ustedes no han visto en la tele, en las películas, que cuando muere un policía, un soldado, le tocan una marcha cuando está el cuerpo policíaco haciéndole guardia? ¿No han visto? Sí, profe. Este, Sí. hay una explicación. En cierto frente de Europa andaban peleando dos países y en uno de ellos estaban padre e hijo. Más o menos así va. Y el hijo era compositor y entre rato y rato componía sus canciones. Y en una batalla intensa, pues el joven salió y ya no regresó a las filas, a las trincheras. El padre sale a buscarlo y lo encuentra muerto. Entonces en su mochila la abre y le encuentra la última partitura que había escrito de música en aquellos días. Y esa última partitura que escribió es la melodía que tocan cuando cae un soldado, policía, tránsito, etcétera. Y esa canción que compuso la última este joven es la que se ejecuta haciendo alusión a la entrega que tuvo la persona que están pues velando o haciéndole guardia. Muy bien, ¿alguien más trae compositores? Si no, les voy a poner puros seises. Rásquenle. ¿Cómo se dice? Consulten al oráculo. El oráculo actual se llama Google. Después de la guerra de independencia durante la misma se forman dos grupos muy contrarios. La historia los conoce políticos. La historia los conoce como conservadores y liberales. Y fue una guerra terrible durante el siglo XIX, estas dos ideologías para llegar al poder. Y en el México absurdo que tuvimos en muchas cosas, no sé si sepan que en un mismo tiempo llegamos a tener 3 mandatarios al mismo tiempo, como si ahorita hubiera 3 presidentes en México en estos momentos. Así es de surrealista nuestro sacrosanto país, como si hubiera ahorita 3 presidentes. Estaba Benito Juárez por el bando liberal, estaba Félix Uluaga por el bando conservador y teníamos un emperador que trajeron engañado de Austria. ¿Cómo se llamaba el emperador?
¿No se acuerdan? Que fue el que construyó ahí la No, profe. Alameda, el Paseo de la Reforma, Chapultepec, lo transformó. Se llamaba Maximiliano, ¿sí se acuerdan? El emperador Maximiliano. Su esposa llamábase Carlota y lo trajeron los conservadores. Entonces, Carlota se va para Europa a pedir ayuda y los liberales le componen poemas y canciones de burla. Adiós mamá Carlota y bla, 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 en son de burla. Lamentablemente Carlota, al no tener ayuda, se vuelve loca y la encierran de por vida en un castillo. ¿Qué tal, eh? Entonces, esta música la crearon los dos bandos. El bando conservador seguía las pautas musicales de Europa conservadora, la religiosidad, la piedad, y los liberales empezaron a crear música nacionalista, música que diera a conocer las raíces de México, producto de los poetas y escritores de aquellos días que se identificaron más con la patria, aun cuando eran hijos de españoles. Dijeron ellos, ya no queremos nada con la patria, con la madre patria. Somos mexicanos, entonces hay que exaltar el nacionalismo, nuestras raíces, la cultura. Incluso hubo algunos que se atrevieron a decir, ¿no?, en una teoría muy vaga, que se implantara el náhuatl como idioma oficial. Pues no, el náhuatl no es un idioma, es un dialecto que nada más hablaba cierta etnia o grupo, los aztecas. Aquí en Guanajuato se hablaba el otomí y el chichimeca. Y también Frida habló de la influencia negra. En México no hubo mucha raza negra por una razón muy sencilla. Había mucha mano de obra barata, los indígenas. Pero aún así trajeron gente de raza negra que se asentó en Veracruz y en Guerrero. Los que han ido a las playas de allá, no sé si les ha tocado ver gente un poquillo de color. A ver, hablen, porque yo nada más estoy hable y hable. Gente de color en las playas o en los estados de Guerrero, Veracruz. ¿No les ha tocado ver? No, profe, a mí no. Ah, es que ¿sabes qué? La mayoría de la gente de León se va a Puerto Vallarta, perdón. Bueno, en Veracruz hay un lugar que se llama el Cofre de Perote. Ahí había muchos esclavos negros. No sé si han oído hablar aquí en Guanajuato, que es un lugar que se llama Cañada de Negros. Acá para Purísima. No, profe. Para Purísima. Incluso ahorita es como un centro turístico. Mucha gente de raza negra venía huyendo de la esclavitud y del maltrato en Veracruz y se vinieron acá a refugiarse y a vivir. Entonces por eso ese lugar se llama Cañada de Negros, por la raza que llegó ahí. ¿Cómo es la música negra? ¿Qué ritmos tiene? A ver, díganme algunos ritmos emanados de la música negra. Michelle sabe de eso y no quiere hablar. Sí Pues el sabe. principal fue como el jazz, ¿no, profe? Bueno, de lo que yo recuerdo que investigué. Uh-huh. El jazz, el blues. El hip hop también. ¿Perdón? El hip hop también. Claro, el hip hop ya con letras más explícitas. Hacía una película, ¿no? El blues, que significa melancolía. Cuando llegaban los negros a Estados Unidos en calidad de esclavos, los ponían a trabajar en los durísimos campos de algodón. Y como los desprendían radicalmente de sus raíces, por ejemplo en Holanda y Portugal, que era uno de los centros de venta de esclavos de más movimiento, reunían a las familias, papá, mamá, hermanos,
Y para desintegrarlos totalmente, al papá lo vendían en Holanda, es un decir, a la mamá en Inglaterra, a cada hijo, mándalo a América, a Brasil, a Estados Unidos. Es decir, diabólicamente desintegraban las familias para que no tuvieran raíces, ni fuerza, ni cohesión. Entonces mucha gente de raza negra en Estados Unidos sentía melancolía por su patria y sus padres y sus hermanos, y generó este tipo de música, el blues, que significa melancolía, que en sus orígenes se cantaba y se tocaba con guitarra acústica y con armónica. Ya después se aumentaron los instrumentos electrónicos. El jazz también, acuérdense que en Haití y en el Caribe, Cuba y de Antillas, Jamaica, llegó muchísima gente de raza negra porque no había mano de obra. Muchos huyen a Estados Unidos y llevan el jazz, sobre todo en New Orleans, la música negra, el soul, que significa alma, es un ritmo así como más rápido, lo contrario al blues. Y luego se mezcla el rhythm and blues, que tocan muchos grupos como los Rolling Stones, entre otros. El gospel, que alguna vez habló Omar Michel, que hoy no quiere hablar nada, que es una mezcla de cantos religiosos de las grandes concentraciones religiosas que hacen los negros en sus templos, y que de ahí han salido cantantes famosísimas y famosísimos, ¿no? Aretha Franklin, Ella Fitzgerald, Donna Summer, muchísimos. En Cuba, también de raza negra, ahí surge el mambo. Y cuando iba a venir Pérez Prado a México, la iglesia dijo, no dejen de entrar a ese cuate, trae una música diabólica. Mira cómo se mueven. Y lo satanizaron a don Pérez Prado y el mambo. El cha-cha-cha es otra música negra mezclada con ritmos del Caribe. Bob Marley, ¿se acuerdan? ¿Quién expuso a Bob Marley de ustedes? Yo, profe. ¿Sí te acuerdas? Música negra, el reggae. Entonces, hay mucha influencia de ritmos que llegaron de África y los estribillos que se repiten constantemente. Hay otro, el mambo, el cha-cha-cha, infinidad. Muy bien. ¿Qué más tienen en sus notas, apuntes, googleada? Profe, encontré a los compositores. Muy bien. Escuchamos. Los compositores representativos del periodo. Uh-huh. Ya se fue. Ya se fue. Los mexicanos, Manuel Antonio del Corral. Concierto de guitarra romántica y violín en el que se tocaron piezas de Bustamante, Aldana y Corral. Para Así es. aquello, Enrique Salmerón estuvo acompañando a Rosario Gutiérrez en el violín. Así es. La guitarra española es el típico instrumento, ¿no? de la época. Y como ustedes saben, en España ha habido excelentes guitarristas. Paco de Lucía es de los más representativos. Por cierto, lo estábamos escuchando hace rato, ¿no? Como a las 6 de la mañana. Se oye la música padrísima. Y aquí en México tenemos un don, un talento innato para el arte. Aquí en México hay excelentes músicos desde siempre, y de todas las ramificaciones, ¿eh? Hay excelentes grupos de rock, de baladistas, cantantes de bolero. Tenemos como me decía un amigo salvadoreño,
Ahí en México me sorprende porque en cada casa o hay uno que toca guitarra o hay uno que cuenta chistes. Y le digo, allá en El Salvador, no, allá lo que andamos batallando es por comer. Es que tienen una economía terrible. Dice, pero aquí todo el mundo toca guitarra por lo menos, o piano, o son bajistas. ¿Ustedes tienen parientes, amigos, que toquen instrumentos? ¿O lo dijo por Sí, decir, profe. como aquí en Frida? Tengo un amigo, bueno, tengo varios amigos que están como en unos grupos de rock Ajá, muy bien. y, y escriben sus propias canciones y todo eso. Ah, sí, sí. Aquí en León hubo un auge hace que ustedes todavía no nacían, como para el 2000 o un poco antes. Aquí en León hubo un montón de grupos buenos. Espina, Martillo, Los Cristeros, un montón. ¿Ustedes de qué generación son? Porque yo me los confundo. Que millennials, que zetas, que quién sabe qué tanto. ¿Qué generación son ustedes? No sé, profe. ¿Alguien sabe? Bueno, no me quieren hablar. ¿Están enojados o qué? No, ¿Cómo profe. cómo es, Frida? ¿No tienen Somos millennials, ¿no? millennials? Así Sí, es. bueno, no sé, es que a Sí, mí hay me echan varias. carrilla, así que soy millennial. Así es. Hay varias generaciones ahorita. Los ninis, bueno, esos son otro rollo. Muy bien. Entonces, en México sigue evolucionando la música, llegan compositores de otros países en calidad de exiliados, ya después, o como curiosidad, porque todavía se seguían tejiendo leyendas en Europa de las Américas. Decían, voy a las Américas a hacer fama, fortuna y dinero. Es que los españoles empezaron a circular muchas leyendas en Europa acerca de América y en concreto de México y del Perú y Argentina, pero sobre todo en México, de que los indígenas construían ciudades con oro y con plata, que las paredes eran de plata, que la gente cuando barría entre la basura y el polvo se encontraba pepitas de oro, pedazos de plata. Así era tal la abundancia de este metal. Y sí lo era, ¿eh? Hubo un tiempo en que la mitad o un poquillo más de la plata que circulaba a nivel mundial era de la extracción de las minas de México. Y aún más, el peso de plata, el peso mexicano estaba a la par que el dólar y lo llegó a superar por la calidad de la plata de nuestra moneda. Y tenía mucho, ahora sí que tenía mucho peso el peso mexicano. Entonces, estas leyendas les pusieron nombres: California, Cíbola, El Dorado, circulaban en Europa y muchos se vinieron a nuestro país en calidad de unos de aventureros, otros de exploradores, otros a iniciar una nueva vida, y entre ellos venían muchos compositores muy buenos que dejaron aquí escuela y fundaron academias, conservatorios, que es el conservatorio es como la universidad, pero en el mundo de la música. Aquí en México hay excelentes ejecutantes de conservatorio. ¿Cuál es el problema? Que aquí no se les valora y se van a Europa. Excelentes cantantes de ópera, hombres y mujeres, viven allá porque aquí pues simple y sencillamente no se les conoce. Y como Europa tiene una tradición musical desde siempre, allá sí se les reconoce, ¿no? Han cantado en los grandes foros, la Scala de Milán, el Olimpia de París, etc. Y aquí no, pues aquí hay que rapear y no que esté malo, ¿no? Sino que no tenemos esa cultura
musical tan avanzada. Muy bien. ¿Qué más? Antes de que les deje tareita. Pues yo encontré que el arte siempre ha sido elitista, más en lo que son las razas, a lo que se refiere. Los años de la independencia eran muy ricos en expresiones musicales europeas, se reducían a satisfacer el gusto de las clases altas. Así es. Incluso tenían sus propios músicos. Esto viene de Europa también por el clima terrible que hay en Europa. La gente pudiente o elitista, como la gente no podía salir por el frío intenso, no había pavimento, las calles se convertían literalmente en pantanos. Entonces, para pasar las largas temporadas de invierno, construían una sala, una cámara, y tenían músicos de planta ahí, por eso se llama la música de cámara. Y pues sí, la gente que tiene dinero y le gusta el arte, lo cultiva, lo desarrolla. Pero la gente que a duras penas tiene para vivir, pues lo primero que hay que hacer es comer, buscar el alimento. Entonces, las clases elitistas, como tenían el modo, pues se dedicaban y todavía, ¿no?, al arte. Por ejemplo, si vemos pero a la par, acuérdense que vimos un tema en donde muchos autores descubren la música popular y la empiezan a desarrollar, la famosa música nacionalista, que también se conoce como folclore, la música folclórica de cada país. La empiezan a descubrir y la dan a conocer. Por ejemplo, aquí música folclórica típica de nuestro país es la música ranchera, que se conoce a nivel mundial. Y hay muchos extranjeros que cantan canciones mexicanas. Y hay mariachis extranjeros, hay mariachis colombianos, japoneses, suizos y demás. Muy bien, en vista de su hermosísimo silencio, ¿tienen con qué apuntar una tareita? Sí, profe. Okay. Sí, profe. Van a profundizar y a escribir lo más importante de los siguientes músicos de México. Manuel M. Ponce, Ricardo Castro, Felipe Villanueva, Juventino Rosas, un cuate que vivió 30 y tantos años. Se hizo famosísimo por el vals que compuso sobre las olas. ¿Cuál, profe? ¿En cuál te quedaste? ¿Lo podrá repetir? En el último. Juventino Rosas. Juventino Rosas. Compuso el vals, Ok, gracias. compuso el vals sobre las olas y no creían que era un mexicano, que era un austriaco. Todo el mundo toca sobre las olas. En la inmensidad de las olas flotando te vi. Silvestre Revueltas y Carlos Chávez. Vida, obra y milagros. Y aquí lo comentamos, lo platicamos. Profe, ¿puedes repetir los últimos dos, por favor? Claro que sí. Dijimos Silvestre Revueltas y Carlos Chávez. Silvestre Revueltas, Carlos Chávez, Juventino Rosas, Manuel M. Ponce. Dije otros dos. Ricardo Castro, Felipe Villanueva. Porque aquí en adelante... Gracias, profe. Ok, de aquí en adelante va a haber... la calificación es pura participadera. Niño que participe, ¡pum!, sus puntos. Vámonos. Llega al final, sumamos asistencias, promedios, bla, 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 y su diezote. Muy bien. Antes de irnos, ¿alguna duda, comentario, opinión? No, profe. ¿No? No, profe.
Bueno, entonces, que tengan un excelente día y con esto terminamos, ¿de acuerdo? Sí, profe. Hasta luego, profe, buen día. Hasta luego, bye.